Hola, soy Benjamín Pizarro, uno de los ayudantes acá de web. Quizás me han visto en algunos talleres por ahí. Estoy sin cámara, así que créanme que soy yo. Em, bien, vamos a ver hoy día entonces la parte de frontend que se relaciona con el manejo de sesiones. Está en la cápsula 8. Aquí un diagrama de cómo funciona más o menos el manejo de sesiones acá. Esto lo han visto también en la cápsula de teoría. Si no lo han visto, por favor, véanla. Aquí está más o menos la ruta que vamos a seguir. Un usuario entonces va a hacer post con sus credenciales, el servidor va a crear un token y lo va a enviar de vuelta al frontend. ¿Ya? ¿Qué va a pasar acá? ¿Y qué es lo relevante en el fondo? ¿Qué es lo clave de esta cápsula? Es cómo nosotros recibimos este token y posteriormente lo enviamos en la request que lo necesiten. ¿Ya? Recuerden que el manejo de sesión con JSON Web Token implica que nosotros tenemos que enviar el token de vuelta siempre que sea necesario. Siempre que necesitemos autorización o autenticación, tenemos que enviar el token. ¿Ya? Una vez entonces que nosotros enviamos el token, el servidor por atrás va a tener la lógica apropiada y nos va a dar una respuesta según lo que corresponda. Pero lo importante acá es cómo nosotros recibimos el token y cómo lo enviamos de vuelta. Por ello, acá tenemos la secuencia de pasos que vamos a seguir. Entonces, primeramente vamos a armar un form para hacer login. Vamos a armar uno para registro también, pero ese no es tan relevante en términos como de lo que vamos a ver en la cápsula. El código de ahí lo pueden revisar en más detalle. Queremos enviar correctamente los requests a través de estos forms. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a usar la librería Axios, ¿cierto? Como se vio en la cápsula 7, que es de conexión frontend-backend. Vamos a usar la librería Axios para hacer un post y enviar los datos hacia el backend. ¿Ya? Luego vamos a verificar que estamos recibiendo el token correctamente y lo vamos a guardar. ¿En dónde? En local storage. Recuerden que local storage, lo hemos visto en los talleres, es esta base de datos a la que pueden acceder los navegadores. Una vez entonces que guardemos el token, queremos obviamente recuperarlo en el fondo en los componentes de React cada vez que sea necesario enviarlo. Para ello vamos a armar un context. Finalmente vamos a programar un logout sencillo para poder terminar la sesión. Esta es entonces la ruta que vamos a seguir. Pasemos entonces a armar el form de login. Bien, recordando un poco entonces cómo funciona esta cosa por atrás, solo como recordatorio, nuestro backend tiene dos endpoints. Tiene uno para sign up, para registrarnos, y tiene otro para hacer login. Bien, estos van a ser los dos endpoints que vamos a usar en esta parte de la cápsula. En primer lugar, el endpoint de sign up es un post, ¿cierto? Que recibe un body y a partir de ese body me genera un usuario en mi base de datos. Bien, aquí por ejemplo estoy creando un usuario, aquí benja123, password benja123, email benja123. Voy a enviar mi request y vemos que el usuario se crea con éxito. ¿Ya? El estatus de mi request es 201, que se ha creado entonces algo en mi base de datos. Una vez que creo mi usuario, puedo hacer login con él desde el endpoint, ¿cierto? Puedo hacer login desde el endpoint de login. Así, por ejemplo, si envío mi email, que es benja123.cl, y envío mi password, no la pongan, no me roben mis datos, por favor. Si se fijan, estoy haciendo login. ¿Ya? El servidor me retorna un estatus de 200 y estoy haciendo efectivamente login. Vamos a agrandar esto un poquito quizá para que se vea mejor. Fíjense lo que retorna el servidor en este caso. Me retorna un access token, me retorna el tipo de token y el tiempo en el que va a expirar. ¿Ya? Como les decía, desde nuestro frontend entonces nosotros tenemos que armar un form que reciba estos datos, que se conecte con este endpoint y que guarde en el fondo este token. Entonces, como les mencioné, lo primero que vamos a hacer va a ser armar nuestro form para hacer login. Eh, Aquí está el proyecto, ¿cierto? Está la estructura del proyecto. Está igual que como lo dejaron en la cápsula 7, así que por favor vean la cápsula 7. Bien, nuestro componente para hacer login lo vamos a dejar en profile. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá nuestro login. Eh, Como les dije, para
no alargarnos tanto, en este caso voy a copiar la estructura como del componente. Vamos a discutir un poco algunas cositas más relevantes, pero no lo voy a ir codeando en tiempo real porque yo escribo lento además, así que estaríamos hasta mañana. Ya. Además del componente voy a crear el archivo para el CSS también. Eso de ahí lo pongo, pero veamos primero el componente. ¿Ya? Bien. Aquí está nuestro componente, entonces nuestro componente login. Si se fijan tiene dos, en el fondo estamos guardando dos estados, que va a ser el email y la password. Tenemos esta función handleSubmit que lo que hace es manejar, una vez que el usuario quiere enviar como su form, una vez que aprieta así como el clic, esta función va a manejar lo que pasa. De ahí la vamos a discutir un poquito más. Y finalmente acá está como el componente en sí mismo. La parte como más de cómo se arma el componente, ¿cierto? Perdón. Entonces, ¿qué cosa importante? Si se fijan acá, estamos declarando el form y estamos diciendo, oye, cuando el usuario lo envíe, usa la función que te dije arriba. ¿Ya? Además tenemos dos inputs. Tenemos el input de email y tenemos el input de password. Así siempre que Finalmente, si volvemos a la función handleSubmit, que es la que tiene toda la lógica una vez que el usuario cliquea de lo que va a pasar, vemos que la función realmente no hace nada. Estoy haciendo un console log para como verificar que el usuario apretó el form. Y importante, si es que no lo han visto, estoy usando esta función que en el fondo estoy capturando el evento y estoy diciéndole, oye, no quiero que uses el comportamiento por default que tiene un form cuando se cliquea. Bien, tenemos nuestro CSS para este componente también. Eh, Ese simplemente voy a usar mi torpedo y lo vamos a copiar. Entonces vamos a copiar acá el CSS nomás para que no se vea tan feo. Eh, ya, si vamos a la página ahora, entonces, estaba probando antes, nos fijamos que no hay nada. ¿Por qué? Porque, claro, que creamos el componente, pero no hemos hecho la ruta. Así que vamos a hacer la ruta al tiro. Nos devolvemos acá. Nos vamos a routing entonces y queremos primero linkear la ruta con el componente. Entonces vamos acá y vamos a decirle, oye, en el path de login quiero que uses el componente de login. Por supuesto tengo que importarlo también, si no, nada va a funcionar. Ya. Entonces ahí tengo linkeado mi componente con una ruta. Si voy ahora a mi página, veo que tampoco pasa nada. ¿Por qué? Porque no he añadido el link. Entonces, recuerden, tengo que linkear el componente con la ruta, pero tengo que hacer aparecer la ruta en algún lado también. ¿Ya? Entonces voy a ir a mi página principal, que en este caso es app, y voy a añadir el anchor hacia la ruta login, que está linkeada con el componente login. Volvemos ahora, y ahora finalmente aparece nuestro link. Si lo clicamos, nos envía al form. ¿Ya? Y si lo envío, si como capturando el evento de submit y está diciendo, oye, apretaste el form, que era lo que nosotros pusimos en nuestra función. Bacán, entonces tenemos nuestro componente, al menos la estructura está lista. Ahora lo vamos a linkear con el backend. Ya, tenemos nuestro form y ahora queremos enviar los datos al backend. ¿Ya? Entonces para eso, en primer lugar, vamos a importar Axios. ¿Ya? Recuerden, la librería que vamos a usar para hacer estas cosas va a ser Axios. Y dentro del handle submit vamos a implementar la lógica de enviar el request. Eso, recuerden, lo pueden ver en la cápsula 7 de conexión frontend backend. Y vamos a hacer lo siguiente entonces. Vamos a enviar un post a la ruta login. ¿Ya? Entonces, axios.post. Aquí vamos a declarar la ruta. Voy a aprovecharme de que en la cápsula 7 ya habían dejado escrito esto de acá. Simplemente lo voy a copiar acá. El post entonces lo vamos a hacer a la ruta login. ¿Y qué le vamos a enviar? Le vamos a enviar un objeto, ¿cierto? Que tiene que tener, vamos al postman, tiene que tener password y tiene que tener email. Y simplemente puedo decir, oye, el primer elemento de mi objeto va a ser email.
y el segundo va a ser password. ¿Estamos listos? No, ¿cierto? Entonces tenemos que implementar alguna lógica acá que se haga cargo de ver qué pasa si la respuesta a este request es positiva o si la respuesta es un error. Para eso, como estamos usando en este caso Axios Post es una promesa, podemos usar then. ¿Qué nos va a retornar esta promesa? Nos va a retornar una respuesta. ¿Ya? Entonces podemos armar una función flecha y podemos determinar el comportamiento de lo que va a pasar dentro de esta función. Si es que, entonces uno entra acá, le voy a poner, uno entra acá, si no hay error en el request. Por ahora simplemente hagamos un console log del objeto response. Si hay algún error, lo vamos a atrapar en el bloque catch, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un catch del error y vamos a decir, por ahora también simplemente vamos a hacer un console log del error. ¿Ya? Obviamente ustedes tienen que implementar una lógica y después vamos a ver algunas cositas que se pueden hacer, pero ahora, por ahora, para probar, veamos si algo pasa al menos con esto que tenemos escrito acá. Vamos a ir entonces a nuestro form. Voy a resetear el frontend porque creo que las variables de entorno no recuerdo si las tenía escritas de antes. Ya, entonces tenemos acá el proyecto. Vamos a ir a login. Y por ahora tenemos dos opciones, darle un usuario que exista o uno que no exista. Vamos a darle uno que existe, que fue el que creé anteriormente. El que creé antes era benja123 con benja123@uc.cl. Entonces si vamos acá, voy a darle benja123@uc.cl y la password es benja123. Lo envío. Fíjense qué está pasando acá. Me está retornando un objeto. ¿Qué nos interesa a nosotros? La parte data del objeto. Si se fijan data, espero que se lea, no sé cómo agrandar mucho la letra acá. Ahí está. Si se fijan data, tiene justamente el access token, que es lo que yo quiero recuperar. Bien. Tengo entonces armada una lógica que al menos me permite comunicarme con el backend. ¿Ya? Ya, bacán, nuestro form está listo. Entonces vamos a ir acá y vamos a chequear eso. El de registro no lo vamos a ver en detalle acá, se hace esencialmente de la misma forma, solo que va a tener un elemento más que va a ser el username y el post se va a mandar todo eso. Pero para no perder mucho tiempo pueden revisar el código ahí. Entonces esto está listo. Estamos enviando correctamente el request, eso también está listo, estamos enviando correctamente el request. Y verificamos que se recibe el token, así que estamos ok. Entonces, si se fijan esas tres partes, ya está todo listo. Debería haberlas chequeado antes, lo siento. Vamos a ver ahora entonces. Primero vamos a guardar el token en local storage. ¿Ya? Entonces, recuerden, cuando uno se loguea, acá, si vamos a la consola, uno recibe este objeto response, ¿cierto? Y response tiene data. Y de data queremos access token. Mi token es response.data.access token. Y lo vamos a guardar en local storage. Para eso podemos usar la función setItem. ¿Y qué vamos a setear entonces? Vamos a setear el token. Con la llave token vamos a guardar el string que tiene toda la información del token, ¿cierto? Veamos qué pasa ahora. Hago login. Pum, me llega mi objeto. Ok, todo bien. ¿Y dónde está guardado el token? Entonces para eso ustedes pueden ir a su consola, almacenamiento, yo lo tengo en inglés, aquí dice storage, y va a estar local storage. Entonces aquí está el local storage de esta página que es localhost, bla bla bla. Y ahí está mi token. Bacán. Entonces, así es como uno puede guardar el token y quedamos listos con esto. Entonces estamos guardando el token en local storage. Muy bien. Ahora entonces vamos a pasar a ver cómo podemos armar un contexto que nos va a permitir recuperar este token y usarlo en los diferentes componentes que sea necesario. Y para eso vamos a usar la API Context de React. Ya. En el fondo, ¿qué es esto? Tiene todos los métodos que tienen que ver con context. Les recomiendo mucho que lean la documentación.
Toda la lógica que tenga que ver con el contexto la vamos a dejar como aparte del resto de cosas, así que vamos a crear una carpeta out. Ahí vamos a dejar todo lo que sea del contexto de autorización. Y primero entonces vamos a crear nuestro context. ¿Ya? Perdón, me equivoqué. Ahí sí. Entonces primero vamos a importar la función createContext. Y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a decir nuestro contexto, entonces le vamos a poner outContext porque es el contexto de autorización. Y se va a crear con la función createContext. Y finalmente vamos a exportar outContext. Le voy a poner el export mejor ahí mismo para ahorrar líneas. Creado el contexto, entonces, tenemos que crear la lógica que permite a los componentes hijos recibir el contexto y recibir el token, ¿ya? Para eso vamos a crear un componente adicional que le vamos a poner outProvider. OutProvider lo que va a hacer es, en el fondo, va a tomar el contexto y se lo va a pasar a los componentes hijos. Ya eso es como toda la pega de este componente. Entonces, para eso vamos a usar useState, vamos a usar useEffect y vamos a importar el contexto que acabamos de crear. Entonces vamos a importar outContext. ¿Cómo va a funcionar esta cosa entonces? OutProvider. Y aquí vamos a declarar los componentes hijos. Bien, ¿cómo va a funcionar esto? Entonces, en primer lugar, este componente se encarga del token, así que tiene que recibir el token. Para eso, entonces, vamos a definir el token y el setToken con useState. ¿Cuál va a ser el valor de este token? Lo que va a hacer el useState es que va a ir a local storage y va a buscar el token. Si no lo encuentra, vamos a dejar un valor null. ¿Ya? Podría ser un string vacío también, pero vamos a dejar un valor null en este caso. Teniendo el token, vamos a agregar una función adicional que va a ser un useEffect, que va a hacer lo siguiente. Recuerden que este contexto se lo vamos a pasar a los componentes hijos. En particular, se lo vamos a pasar a el componente de login y va a servir para hacer logout, ¿ya? Entonces, en los componentes hijos se van a producir cambios en el token. Por eso vamos a crear un useEffect acá que se va a encargar de que cada vez que se produzca un cambio en el token, va a hacer lo siguiente. Si se produce un cambio en el token, lo que voy a hacer es ir al local storage y voy a setear el token según el cambio. ¿Ya? ¿Por qué hago esto acá? Porque si no, en cada componente hijo, cada vez que setee el token tendría que cambiarlo, pero la idea es que el context se encargue de hacer todo eso. Entonces, estoy poniendo como toda la lógica de lo que tiene que ver con el token aquí. Adicionalmente, y solo para facilitar como la lectura después de los archivos, voy a crear una función de logout, que lo que va a hacer es que va a setear el token en null. ¿Ya? Eso es todo lo que hace esta función de logout. Esto entonces va a retornar un componente que va a estar organizado de la siguiente forma. Aquí va a estar el outContext.provider. ¿Ya? Recuerden que una vez que yo tengo un contexto, el provider es el que se encarga de pasar los valores hacia abajo. ¿Y qué valores voy a pasar hacia abajo? Bueno, puedo elegir los que yo quiera en verdad. Pero voy a pasar el token, voy a pasar la función setToken y voy a pasar la función de logout. Adentro de este componente van a ir todos los hijos. Con esto entonces nuestro contexto ya está finalizado. Bacán. Tengo listo mi context entonces. Ahora, ¿cómo lo uso? Tengo listo el context, tengo listo el provider, que recuerden, el provider finalmente es el componente que vamos a usar. ¿Cómo lo uso? ¿Ya? La forma más sencilla es simplemente ir a donde estamos declarando nuestra aplicación. Por ejemplo, esto sería en main. Y decir, ok, aquí voy a importar entonces mi componente, que de hecho me parece que no lo exporté acá, lo voy a exportar. Entonces export default.
default out provider. Y ahora sí lo puedo importar, entonces voy a ir a main y voy a importar el out provider. ¿Y cuál es la gracia? Que ahora, recuerden que routing tiene esencialmente todas mis rutas como todas las rutas de mi app. Lo que puedo hacer es decir, oye, como componente padre de routing voy a poner a mi out provider. Entonces ahora cualquier componente que esté dentro de routing, que esencialmente deberían ser todos, pueden acceder a los valores. ¿Qué valores? Al token, al set token y al logout. Esa es como la gracia de esto. Ahora cualquier cosa que yo use dentro de routing puede acceder a esos valores. Teniendo esto, entonces podemos implementar un primer cambio, que es lo siguiente. Vamos a volver a login. Vamos a importar el contexto, ¿cierto? Que estamos utilizando. Y vamos a también importar la función useContext. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer ahora? En vez de estar como paseándonos con el token, simplemente podemos decirle, oye, voy a recuperar el objeto token y la función setToken desde el contexto. ¿Qué contexto? El outContext. ¿Qué está haciendo esto? Está diciendo, oye, usa el contexto, outContext, y devuélveme estos valores a partir de ese contexto. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Ahora simplemente voy a ir a mi contexto y voy a sacar los valores de ahí. ¿Ya? No tengo como que estarlos paseando. ¿Por qué esto es útil? Porque no me gusta, en este caso, que estemos seteando el objeto directamente desde local storage acá. El context se debería encargar de eso. El context se encarga de setear el token. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, para que no haya problemas con los nombres de las variables, le voy a poner access token al que se recupera desde la respuesta. Y en vez de setearlo directamente en local storage acá, puedo decir set token access token. ¿Cuál es la gracia? Que ahora toda la lógica de setearlo en local storage y hacer todo lo que haya que hacer con el token se encarga el context. ¿Ya? Login simplemente recibe el token y te dice, ya lo voy a setear. Y toda la lógica de meterlo en local storage y todo eso va a estar dado por lo que está pasando acá. ¿Ya? Esa es la gracia de hacer esto, que simplemente después puedo recuperar los métodos y los valores necesarios y no tengo como que implementar más lógica ahí porque toda la lógica ya está en el contexto. Entonces ahora, si vuelvo a mi login, puedo verlo acá. Si pongo benja123@c.cl, benja123, primero voy a poner la consola, almacenamiento, local storage, y voy a borrar el token que tenía de antes. Ya lo acabo de borrar. Si ahora envío mi form, fíjense, el token se sigue creando igual. Pero ¿cuál es la gracia ahora? La gracia es que toda la lógica que trata el token está en el contexto. Entonces en el fondo estoy reutilizando código, ¿ya? Y estoy pasando variables desde arriba hacia abajo en el árbol de componentes, ¿ya? El contexto te permite hacer eso, te permite recuperar variables, recuperar métodos que tú defines como jerárquicamente más arriba. Entonces tenemos nuestro token y ahora lo que podemos hacer es entonces a partir del contexto recuperar el token y enviarlo en un request posterior. Para eso vamos a usar de ejemplo, si ustedes se acuerdan, en la API está esta ruta que es Scope Example Protected User. ¿Cuál es la gracia? Que esta ruta está protegida por el token. Es decir, si yo trato de hacer un request hacia acá y no le envío un token, me da un error de autenticación. Pero si hago login, tomo este token y se lo entrego al request, me da un mensaje que es bienvenido a la ruta protegida con el scope de user. ¿Ya? Entonces, esta ruta está protegida de tal forma que solo un usuario con un token válido con el scope user puede ver el mensaje. ¿Ya?
Entonces vamos a crear una ruta en el backend, o sea, en el frontend, que se va a conectar con esto, va a enviar un request y en el fondo va a mostrar el mensaje apropiado. ¿Cuál es la gracia? Que solamente un usuario con un token válido va a poder ver esa ruta. Veamos cómo hacerlo. Entonces vamos a crear una ruta que solamente va a tirar un mensaje cuando el usuario entregue un token válido. Un token que esté relacionado entonces con una sesión. ¿Ya? Vamos a eso. Voy a crear una carpeta adicional que va a ser de rutas protegidas. ¿Ya? Le voy a poner, entonces como estas son rutas protegidas, le voy a poner protected. Y vamos a crear una ruta que va a estar protegida por usuario, es decir, si el usuario está logueado. Entonces voy a ponerle user check. ¿Ya? Va a chequear si efectivamente es un usuario logueado el que está entrando a esta página. ¿Ya? Voy a importar, voy a usar state y voy a usar useEffect. Dado que voy a usar un request, voy a usar Axios. Y dado que estamos usando context, tengo que importar también useContext. Y tengo que importar también el contexto, que es outContext. ¿Ya? Entonces vamos a definir nuestro componente ahora, que se va a llamar userCheck simplemente, que va a hacer lo siguiente. Entonces, primero, este componente va a recuperar el token. Va a recuperar el token usando useContext sobre el contexto de autorización. Autenticación, perdón. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Con este token, entonces, vamos a enviar, si vamos a Postman, se tiene que enviar un GET hacia esta ruta. ¿Ya? Dado que escribir todas las cosas como en el Axios, así como escribir la ruta y después escribir el body y el token puede quedar un poco desordenado, vamos a crear un objeto config que va a guardar toda la configuración del request. ¿Ya? Esto va a tener el método. El método va a ser entonces un get. Va a tener la URL. Eso. Obviamente no el login, en este caso es scope example y es protected user. Déjenme chequear. Scope example, protected user. Ya, esa es la ruta. Y esto es lo importante, y ahí esto es como súper clave. En este caso estamos entregando además headers. ¿Ya? Vamos a entregar un header donde el header va a contener lo siguiente. Va a contener, perdón, esto es headers, va a contener acá un objeto y este objeto va a tener todos los headers que nosotros queramos enviar. En particular solo nos interesa en este caso enviar uno, que es el header de autorización. Authorization. Y aquí vamos a enviar el token. ¿Ya? ¿Cómo se envía el token? El token se envía de la siguiente forma. El token entonces se envía en el header de autorización y va a ser better. Y acá va a ir el token. Ya, bacán. Entonces tenemos la configuración de nuestro request. Y ahora vamos a hacerlo. Pues entonces, cuando un usuario entra a esta página, vamos a hacer un request. Dado que queremos correrlo una vez cuando el usuario entre, vamos a hacer un useEffect y le vamos a entregar de segundo argumento un array vacío. Y en el primer argumento, que es el callback, vamos a poner la lógica de nuestro request. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Vamos a usar Axios, vamos a entregarle nuestro objeto de configuración y así no tenemos que hacer mucho más, simplemente dentro de ese objeto de configuración va todo lo necesario. Y hacemos la misma lógica que hicimos para login. Esto nos va a dar una respuesta. Si la respuesta es positiva, vamos a entrar en el den, es decir, si no hay errores, vamos a entrar en el den. Por ahora simplemente vamos a hacer un console log. Y el console log va a decir, enviaste un token, bueno, le voy a poner bueno nomás, y está logueado. Ahí con exclamación para que sea bacán.
Y si el servidor me retorna un error, quiero atraparlo, ¿cierto? Y con el error también voy a mostrar, entonces voy a poner console.log y voy a poner hubo un error, no estás logueado o el token expiró. Bueno, que el token expiró en verdad es lo mismo que no estar logueado. Y hagamos console log del error si es que hay un error. También hagamos console log de la respuesta si es que no hay un error. ¿Y qué va a retornar este componente? Por ahora simplemente que retorne un texto nomás. ¿Ya? Algo. De ahí vamos a ponerle un poquito más de empeño a esto, pero por ahora veamos que funcione. Ahora entonces lo vamos a conectar con nuestras rutas. Entonces primero lo conectamos con routing. Voy a ponerle... Se ve a mi página. Aquí aparece mi super botón mágico. ¿Y qué debería pasar entonces? Si es que estoy logueado, es decir, si es que tengo un token, esto debería loguearme en la consola una respuesta positiva. Y si es que no estoy logueado, debería loguearme una respuesta negativa. ¿Ya? Veamos, entonces logueémonos primero. Esto va a generar un token y todo el tema, ¿cierto? Nos devolvemos. Y vamos a verificar entonces si efectivamente el token se envía correctamente. Entonces entramos acá. Perdón, me pifié. Aquí en user check se me olvidó ponerle el const. Y ahora sí. Pum. Ahí está algo. Y fíjense, ¿qué pasa entonces? Enviaste un token bueno y está logueado. Bacán. Y si se fijan, el objeto data tiene el mensaje que debería tener, que es bienvenido a la ruta protegida con el scope user. ¿Qué significa esto? Significa dos cosas. Que mi token está bueno y que además tengo el scope de user. Revisemos ahora el caso contrario. Voy a desloguearme. Por ahora desloguearme implica simplemente borrar el token. ¿Ya? Porque el token está guardado en local storage. Lo voy a borrar. Si borro el token me deslogueo. Porque ya no hay nada que me identifique. ¿Qué pasa si entro a la página ahora? Veo la consola. ¿Y qué me dice? Hubo un error, no está logueado o el token expiró. Que es justamente lo que queremos. Entonces esta página está funcionando bien. Ahora podemos añadirle un poquito más como de cosas. Esto es simplemente para que no quede tan feo. Entonces vamos a ponerle un mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje va a partir vacío y cuando la respuesta es positiva, voy a setear el mensaje con response data message. Porque recuerden que la data de la respuesta tiene un mensaje que es como que está logueado con el scope de user. Y si hubo un error, voy a setear el mensaje con error.message. ¿Ya? Aquí el error también tiene un atributo mensaje, que en el fondo es el mensaje de error. Y aquí voy a mostrar mi mensaje. Entonces ahora tiene un comportamiento de acuerdo a lo que está pasando. ¿Ya? Entonces acá, userCheck, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que esto falló con un código de estatus 401. ¿Qué significa eso? Que no tengo token. En este caso. ¿Ya? Obviamente aquí ustedes pueden darle respuestas más apropiadas, pero en este caso significa que no tengo un token. Si hago login, puedo ir acá, me devuelvo, verifico mi login y me dice bienvenido a la ruta. Entonces aquí uno puede proteger cosas a partir de el resultado de la respuesta. ¿Ya? Podría, por ejemplo, no sé, setear un booleano que es como autorizado y
Si esta respuesta es afirmativa, seteo el booleano como true y puedo mostrar algo a partir de ese booleano. Entonces puedo mostrar o guardar cosas dependiendo del scope del usuario. ¿Ya? Así, por ejemplo, si yo simplemente copio esto, también había otra ruta en el backend que me verificaba si yo era administrador. ¿Cómo lo hacía? Verificaba, revisaba el token y veía si el token tenía el scope admin. Entonces puedo hacer una ruta que me verifique si alguien es admin. Y esto es súper sencillo porque es simplemente copiar esto, es ponerle acá protected admin. Voy a cambiarle los nombres, aquí en vez de user check es admin check. Aquí exporto el admin check. Entonces va a protected admin, todo ok, enviaste un token bueno, está logueado. Y aquí yo le voy a poner y eres admin. Entonces aquí hubo un error, no está logueado, el token expiró o no eres admin. Si entro a la ruta de admin, me retorna un error con código 403. ¿Qué significa eso? Si se fijan, no es el 401. El 401 es cuando no estoy enviando el token. El 403 en este caso es que no tengo el permiso. ¿Por qué? Porque no soy admin. ¿Ya? Entonces fíjense, puedo hacer chequeos para el token mismo con el scope de usuario o puedo hacer chequeos para el scope de admin. ¿Ya? Entonces así ustedes pueden administrar los permisos tanto de autenticación como de autorización dentro de su aplicación. Pueden autenticar a partir del token y pueden autorizar a partir de los scopes. ¿Ya? Finalmente, para terminar esto, que ha sido largo, así que si lo han visto hasta acá, gracias supongo. Finalmente tenemos que hacer logout, ¿ya? Entonces vamos a añadir un pequeño botón para hacer logout y con eso estamos listos. Ya. Entonces queremos hacer logout. Para eso, en la parte de profile que tiene el login, todo esto, voy a añadir un logout. JSX. Y aquí simplemente voy a copiar el código. Se los voy a discutir un poquito. Esencialmente es lo mismo. Importo el context, uso el context con la función de logout. Recuerden que yo había definido una función de logout acá. Entonces recupero esa función. Aquí tengo un mensaje entonces. Y defino un botón, perdón, me quedé pegado. Defino un botón, lo que hace el botón es que cuando lo cliqueo, llego a esta función. La función me tiene la lógica para hacer logout, es decir, hace logout, que esto setea el token en nulo y después te tira un mensaje. Y aquí esto es simplemente para mostrar el mensaje. Bien, entonces este componente simplemente lo voy a poner en la página principal. Voy a importar mi botón de logout. Y lo voy a poner acá. Ya voy a hacer un salto de línea nomás para que no quede tan encima. Y vamos acá. Entonces, ¿en este momento tengo sesión? Sí, porque esta ruta me dice que estoy logueado porque puedo entrar a la ruta protegida. Recuerden, no soy admin porque este request falla. Y finalmente, si aprieto este botoncito, veamos el token. Veámoslo en vivo y en directo. Tengo acá el storage, local storage, ahí está mi token. Cuando aprieto el botoncito, el token se muere. ¿Ya? Entonces ahora si quiero entrar a esta ruta, me tira un error 401 porque no estoy enviando un token correcto. Y si quiero entrar a esta ruta, me tira un error 401 porque no estoy entregando un token correcto.